Bienvenidos a esta clase en la que veremos ya lo que serían las señales analógicas en programación de PLC Logo. Primero que nada vamos a ver una breve introducción de lo que sería esta señal. Posterior a eso ya iremos contextualizando funciones y realizando algunas prácticas. Hasta lo que va del curso hemos trabajado lo que serían las señales digitales. Diríamos que en la electrónica las señales son como la base de la programación, porque sin ellas pues no podríamos realizar ningún programa, debido a que las señales son las que necesitamos para poder tener los cambios que se requieren en las variables que se crean. La señal digital tenemos entonces que es una señal con una amplitud finita, esto debido a que los valores los trabajamos por medio de lógica binaria, ceros y 1. Es una señal entonces que podríamos definir como estandarizada, como uniforme, a diferencia de la señal analógica. Esta sí sería una señal con una amplitud infinita, esto porque trabaja con valores infinitos. Aquí podemos ver cómo esta señal es totalmente uniforme aquí en la línea del tiempo, debido a que son valores infinitos que capta los transductores o transmisores de, digamos, por ejemplo, de algún sensor. Entonces la señal analógica sería una señal eléctrica variable en el tiempo y puede tomar cualquier valor dentro de un rango determinado, y los tipos de dispositivos que nos pueden proporcionar este tipo de señales son aquellos que detectan o miden las variables de procesos como temperatura, presión, flujo caudal, nivel, velocidad, etcétera. Aquí en este pequeño esquema que vemos en la parte de arriba podemos ver de pronto un ejemplo de lo que sería una señal analógica, el cual aquí en el valor mínimo tendríamos 0, en el valor máximo tendríamos entonces lo que sería el tipo de señal de 10 voltios. Aquí lo que pasa es que el sensor normaliza ese valor que va en un rango de 0 a 1000, ese sería el rango de medida, y este dato, estos valores que van de 0 a 1000 son los que nosotros podemos utilizar para diferentes funciones que realicemos en la programación. Se necesita entonces de un mecanismo que esté en contacto con la variable que vamos a medir. Tendríamos entonces como primer paso sensar. Este mecanismo va a llegar a percibir los cambios de esta variable en función, ya sea de corriente o intensidad, de tensión o voltaje, que es lo mismo. Bien, pero esas lecturas que va a estar dando son muy pequeñas y no podríamos estar mandándolas directamente al PLC. ¿Por qué? Porque no va a ser capaz de detectarlas. Por lo tanto, como segundo paso vendría el acondicionamiento de esa señal. Es ahí cuando el sensor se convierte en un transductor y aparecen también los transmisores. Este acondicionamiento de señal es un acoplamiento electrónico para estandarizar la señal del sensor. Bueno, hay que tener en cuenta que en los PLC están estandarizados a su entrada y a su salida, ya sea en corriente o voltaje, por ejemplo, de 0 a 20 miliamperios, de 4 a 20 miliamperios, hablando de intensidad o de corriente, o en voltios podría ser de 0 a 10 voltios. Entonces la señal que va a llegar al PLC debe de cumplir alguno de estos estándares. Por eso se debe estandarizar la señal del sensor. Después de eso tendríamos entonces un tercer paso, que sería precisamente eso, estandarizar. Tenemos un convertidor analógico a digital, el cual es una entrada analógica del PLC. Este recibe la entrada analógica, ya sea en corriente o voltaje, y nos dará una señal digital representada en bits. Aquí es importante tener en cuenta la resolución del convertidor analógico digital, ya que va a definir la aproximación a la lectura analógica. Bueno, no define la precisión. Quien lo va a hacer es el transductor o el transmisor. La resolución
es la unidad de memoria de almacenamiento asignada por el PLC e indica en cuántos incrementos se divide el valor analógico. Una vez en Logo, entonces en la parte de operaciones vamos a buscar acá lo que sería en la carpeta de, a ver qué se nos hizo, analógicos, la entrada analógica. La tenemos, vamos a dar doble clic para acceder a su cuadro de diálogo. Aquí vamos a encontrar, a diferencia de las otras entradas digitales que hemos trabajado, en la parte de la simulación vemos que lo podemos establecer bajo este rango que va de 0 a 1000, que a modo de simulación, o si desmarcamos esto lo podemos configurar de forma personalizada. Bueno, aquí podemos disponer de un campo el cual podemos ingresar algún comentario. Las entradas podemos entonces aquí ver que tenemos podemos tener habilitadas hasta 8 entradas analógicas dependiendo del modelo del PLC. Yo en verdad pues desconozco todos los modelos que existan del PLC, pero básicamente podemos entrar en la parte de configuración de entradas y salidas de ese equipo que vayamos a conectar ya de forma física, y tenemos la posibilidad de habilitar ya sean 2 entradas analógicas o en este caso 4 entradas analógicas, simplemente marcando esta parte. Si vamos a habilitar 2 entradas analógicas, entonces sería la 1 y la 2, las cuales irían conectadas a los bornes de entrada i7 y 8. Y si ya queremos habilitar de lo que serían las 4 entradas analógicas, estaríamos habilitando en el PLC los bornes de entrada i1 e i2, los cuales irían entonces la señal i3, bueno, la señal analógica 3 y la señal analógica 4. Lo podemos entonces configurar como de esa forma, o también en la parte de arriba del software, en donde encontramos aquí el proyecto de red. En esta parte podemos aquí agregar un dispositivo el cual pues cumpla con las características para poder hacer su conexión. Estamos hablando de su dirección IP, máscara subred, la pasarela predeterminada. Podríamos entonces aquí en la parte de configuraciones acceder en las entradas y salidas a lo que vimos ahorita para poder habilitar esas señales analógicas. En este caso aquí pues el software nos permite habilitar 4, pero podemos ver que hay modelos en los cuales se pueden habilitar hasta 8 entradas. Entonces esto sería bueno, como la configuración de entradas analógicas al PLC. Bueno, vamos aquí a hacer vamos a conectar esta entrada a un amplificador analógico. A ver qué se nos agregó demás. Bueno, esto es una función especial que amplifica un valor presente en una entrada analógica y lo transmite a una salida analógica. Es por eso que tiene aquí pues como esta salida la tiene un poco más resaltada. Esto debido a que si quisiéramos conectar acá una salida digital no vamos a poder. Aquí podemos ver que no son compatibles estos conectores, por eso viene pues como más resaltado. Aquí tendríamos que conectar entonces una salida analógica. Bueno, este bloque entonces aquí lo que hacemos es entonces escoger el tipo de sensor, la señal que va a mandar el PLC, ya sea en voltios. Aquí lo tenemos de forma estandarizada, si va a ser de 0 a 10, o en intensidad o corriente, que iría de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA. Esto sería como el tipo de sensor. Tenemos aquí entonces lo que sería un rango de medida, el cual establecemos como un valor mínimo, un valor máximo. Simplemente aquí en estos campos pueden ser los valores que nosotros queramos agregar. Lo que hace es que el mínimo, en este caso si fuese bueno, menos 4000, entonces menos 4000 sería el sensor en estado 0, y el máximo 1000 sería el sensor en 10, o sea, serían 10 voltios. Eso simplemente lo que hace es relacionar ya sea el valor mínimo o el valor máximo. Si escogiéramos ya lo que fuera un sensor en medida de corriente, pues tendríamos que el valor 0
sería el mínimo que tenemos acá, menos 4000, y el valor de 20 miliamperios sería el máximo acá. Entonces vamos a dejarlo, puede ser así, bueno, mínimo, máximo, vamos a dar a aceptar. Y en el momento en el que hagamos esta conexión, aquí lo que estamos haciendo es que estamos conectando este valor analógico al amplificador, es decir, a este bloque, en el cual pues sería como un conversor o un escalado de esa señal. Bien, voy a eliminar esta salida analógica, voy a agregar entonces una salida digital. Bueno, lo que quiero hacer aquí es que vamos a trabajar con los límites de los valores de la entrada de esta señal analógica para que nos active esta salida, ya sea que queramos encender un ventilador, qué sé yo, un motor, un extractor. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar otro bloque que sería el conmutador analógico de valor umbral. Entonces bueno, para esto vamos a escalar esta señal, vamos a dejarla aquí en menos 20, vamos a dejarla en menos 20 como valor mínimo, y como valor máximo lo vamos a dejar en 100. El tipo de señal de entrada va a ser en voltaje de 0 a 10, vamos a aceptar. Vamos a decir entonces que esto es un sensor de temperatura, el cual pues en función de ese rango que vamos a establecer como mínimo y máximo, vamos a activar esta salida. Entonces este bloque, conmutador analógico de valor umbral, dando doble clic, accediendo a sus características de configuración, vamos a ver que es casi igual al amplificador analógico. Aquí lo que vamos a hacer es que dejamos el tipo de la señal del sensor pues sigue siendo en voltaje. El rango que vamos a tener acá de escalado lo vamos a dejar tal cual está acá, no lo vamos a escalar en este bloque porque ya lo tenemos en el amplificador analógico, no es necesario. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es trabajar con esos límites o con esos valores del sensor en función de que queramos activar la salida en cierto punto y desactivarla en cierto punto, es decir, con el valor que tengamos acá. Vamos a decir entonces que se nos active esa salida cuando el sensor analógico detecte que esté en 0 y que se nos desactive cuando llegue al límite, es decir, a 100. Entonces una vez llegue ese valor a 0 se nos activa la salida, se nos debe activar la salida, y una vez llegue a 100 pues se nos va a desactivar esa salida. Entonces vamos a aceptar esas configuraciones. Vamos a simular entonces este pequeño circuito, vamos a ver cómo se nos va a comportar esta entrada analógica, y que en función de ese valor que va de menos 20 a 100 nos va a activar entonces esta salida. Podemos hacer la simulación dando clic aquí en esta parte, accedemos a esta barra y aquí es donde vamos a hacer la simulación, o también lo podemos hacer acá en la parte de abajo. En ambas partes podemos hacerla. Vamos a dejarla acá. Entonces se supone que en menos 20 va a estar la salida desactivada, y una vez llegue a 0 se nos activa la salida. Pero si el sensor detecta que está en 100 va a estar activa la salida en todos estos valores, pero una vez detecte que esté en 100 se nos va a desactivar esa salida. Si queremos de pronto activar otra salida, vamos entonces a activar otra salida. Simplemente lo que haríamos sería conectar acá en esta parte. Entonces aquí pues una vez llegue este valor nuevamente a 0 se nos activaría entonces ambas salidas. Entonces yo creo que hasta aquí podríamos dejar este tutorial como primera parte, para que no se nos alargue tanto el video, y nos veremos en un nuevo video.